Bueno, entonces hoy vamos a empezar con los problemas del capítulo 1 de estática. Entonces vamos a hacer en primer lugar un problema de aplicación de la ecuación general de la hidrostática, los conceptos de presión hidrostática, presión manométrica, y también aquí entra el principio de Pascal. Entonces, para eso he leído el problema 1-2, cuyo dibujo ya está aquí en la pizarra. ¿Ya? Entonces, voy a leer. Mantenga silenciado su micrófono. A ver, ¿quién es? Iván Ventura, por favor, hijo, silencie su micrófono. Ya les decía, tienen que tener mucho cuidado con su micrófono, ¿ya? Bueno, entonces voy a leer el problema 1-2, dice lo siguiente. En la figura que está aquí en la pizarra, se muestra un tanque provisto de un pistón en su parte superior. Este es el pistón, ¿ya? Despreciando las fuerzas de rozamiento entre el pistón y el tanque, determine la presión manométrica que el gas ejerce en el punto B en metros de agua. Es decir, la presión debemos expresarlo en una columna de metros de agua. Entonces, el problema trata de lo siguiente. Tenemos un tanque muy grande, demasiado grande, ¿no? O sea, un tanque cuyo diámetro es de 60 metros. En la parte, bueno, en el interior del tanque hay un gas cuya densidad es igual a 0,56 kilos por metro cúbico. El gas alcanza una altura de 90 metros. Y encima del gas hay un gran émbolo o un pistón. Nos da de dato ahí en la figura, sino que yo, para que no se vea feo ahí, le he sacado aquí. Entonces, el peso del pistón es a 1.600 toneladas métricas. La pregunta es que determinemos la presión manométrica aquí en el punto B debida al gas y al pistón que se encuentra en su parte superior. Entonces, para medir esa presión, aquí colocamos nosotros el instrumento que recibe el nombre de manómetro. Por lo tanto, lo que vamos a leer es una presión manométrica. Y cuando vamos a calcular una presión manométrica, no tomamos en cuenta la presión atmosférica. Si me hubiese pedido encontrar la presión absoluta, entonces yo tengo que tomar en cuenta la presión atmosférica, pero en este caso no lo tomamos en cuenta. ¿Ya? Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en este tipo de problemas es trazarnos un nivel de referencia. En este caso, el nivel de referencia va a ser el fondo del tanque. Aquí está nuestro nivel de referencia. ¿Ya? Ahora, como nos piden encontrar la presión en el punto B, nosotros trazamos aquí una línea horizontal a la altura del punto B que está a 20 metros por encima de nuestro nivel de referencia. ¿No ve? Entonces, yo esta línea lo trazo así. ¿Ya? Entonces, el punto B está a 20 metros por encima de nuestro nivel de referencia. ¿Ya? Entonces, esta densidad, a ver, lo voy a copiar yo aquí arribita. Densidad 0,56 kilos sobre metro cúbico. ¿Eh? Entonces, ya, la presión en cualquier punto de esta línea que se encuentra 20 metros por encima del nivel de referencia va a ser la misma. Si yo aquí en el interior del tanque represento un punto A, ¿sí? Entonces ese punto A también está a 20 metros encima del nivel de referencia. El punto B también está encima, 20 metros encima de nuestro nivel de referencia. Entonces yo puedo escribir que la presión, fíjense, que la presión en el punto A es igual a la presión en el punto B. Entonces, como en el punto B yo no tengo información para calcular, lo que voy a hacer es calcular la presión en el punto A. ¿Ya? Ahora, si esta altura, desde mi nivel de referencia hasta el punto A es 20 metros, entonces la altura que hay desde el punto A hasta el émbolo va a ser solamente 70 metros. Esta altura
Si yo lo represento esto con H, es solamente 70 metros. ¿Ya? Entonces, encima del punto A hay 70 metros de gas. Ahora, este pistón, como tiene un peso de 1.600 toneladas, está ejerciendo una presión en la superficie del gas. Esa presión se va a transmitir a través del gas, a través de este tubo y va a llegar al punto B. Como así también la presión que es esta columna de gas, también, como es un sistema cerrado, de acuerdo al principio de Pascal, se va a transmitir también hasta el punto B sin disminuir. ¿Ya? Muy bien. Entonces le decía, como el pistón tiene un peso de 1.600 toneladas, ese peso está ejerciendo una fuerza sobre la superficie horizontal del gas. Pero en este caso, esa superficie del gas es igual a la superficie del tanque. ¿Ya? Entonces, la presión en el punto A, voy a escribirlo aquí, la presión en el punto A va a ser igual a la presión que ejerce el émbolo más la presión que ejerce el gas. ¿Ya? Entonces, la presión en el punto A es igual a la presión que ejerce el émbolo más la presión que ejerce esta altura de 70 metros de gas. Ahora, por definición, nosotros hemos definido que la presión se define como la fuerza sobre área. Y las unidades de presión son unidades de fuerza sobre unidades de área. ¿Ya? Entonces, la presión que ejerce el émbolo va a ser igual a ¿qué? Al peso del émbolo sobre el área del tanque, el área transversal del tanque. Más la presión que ejerce el gas será igual a ¿qué? A la densidad del gas por la aceleración de la gravedad por la altura h. Ahora, dependiendo de las unidades que nosotros queremos encontrar la presión, se puede trabajar con la densidad, la aceleración de la gravedad o directamente con el peso específico. Entonces yo también puedo escribir esto, el peso sobre el área más, o sea, en vez de colocar ρ por g, es decir, el producto de la densidad del gas por la aceleración de la gravedad, colocamos directamente el peso específico del gas por la altura h. Como les digo, esto depende de las unidades que yo quiero obtener. Si yo quiero obtener en unidades de Newton sobre metro cuadrado, tengo que trabajar con la densidad y con la aceleración de la gravedad. Pero si yo quiero obtener en unidades solamente de kilo sobre metro cuadrado, entonces yo trabajo directamente con el peso específico. Eso ya lo vamos a ver al hacer los cálculos. ¿Ya? Ahora, fíjense, me da como dato de que el peso o la masa es de 1.600 toneladas. En realidad, este dato está aquí en la figura. Si ustedes tienen ya el práctico, ahí en el émbolo me dice 1.600 toneladas. Ahora, yo puedo tomar estas 1.600 toneladas como peso o como masa, según me convenga a mí. Entonces, yo lo voy a tomar como peso. ¿Ya? Entonces, yo voy a decir que el peso del émbolo es 1.600 toneladas. Y yo lo voy a convertir a kilos. Entonces digo, una tonelada, ¿ya? Una tonelada métrica tiene 10 al cubo kilos. Entonces, para mí el peso expresado en kilos, tonelada con tonelada se cancela. Aquí tengo 3 ceros, aquí 2 ceros, 5 ceros. Entonces va a ser igual a que a 16 por 10 a la quinta kilos. ¿Ya? Entonces, para mí, pero estos kilos son kilogramos fuerza. ¿Ya? Porque yo estoy representando como el peso. Ahora, el diámetro es 60 metros. El área transversal del tanque, porque en este caso, digamos, es una área
circular, ¿no? Entonces, esa área es igual a pi cuartos por el diámetro al cuadrado. ¿Ya? Entonces, sobre esa área está actuando el peso o la fuerza que está ejerciendo el pistón. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora voy a reemplazar los datos. Fíjense, los tengo aquí que la presión en el punto A va a ser igual. ¿Ya? El peso, 16 por 10 a la quinta. 16 por 10 a la quinta. Estos son kilogramos fuerza para mí. Dividido el área. El área es pi cuartos por el diámetro. El diámetro es 60 metros. Entonces colocamos 60 al cuadrado. Fíjense, aquí yo voy a tener metros cuadrados. Entonces yo ya sé en qué unidad está mi primer término. En kilos sobre metro cuadrado. Pero estos kilos son kilofuerza. Entonces yo tengo que utilizar el peso específico. ¿Ya? También les había dicho en la explicación teórica que la densidad, voy a anotar aquí así, la densidad del agua, piensen solamente a manera de referencia, la densidad del agua es 1000 kilos por metro cúbico. ¿Ve? Entonces, si yo digo que la densidad del agua es 1000 kilos por metro cúbico, este kilo es masa. Pero yo también puedo decir que, que el peso específico del agua también es 1000 kilogramos fuerza sobre metro cúbico. Es el valor numérico, es lo mismo. Ahora, en este caso, yo tengo la densidad. Me dice ahí en el dibujo, me da la densidad 0,56 kilos por metro cúbico. Entonces, si la densidad es 0,56 kilos por metro cúbico, entonces yo también puedo escribir que el peso específico del gas va a ser igual a 0,56 también kilos sobre metro cúbico. Pero en este caso, estos kilos son kilogramos fuerza. ¿Ya? Entonces, aquí yo voy a colocar ahora el mismo valor que la densidad. Entonces, el peso específico es 0,56 kilos sobre metro cúbico. Kilos sobre metro cúbico. Pero en el peso específico yo sé que este es kilogramo fuerza. Miren, este también es kilogramo fuerza. Entonces, si el uno es masa y el otro es fuerza, no lo puedo sumar. Finalmente, aquí lo multiplico por la altura. Por la altura de gas que hay desde el punto A hasta el émbolo. Entonces, ahora ve, 1 metro simplifico con 1 metro. ¿Qué me está quedando en el lado derecho? Kilo sobre metro cuadrado. Este kilo es fuerza. ¿Qué me queda aquí en el primer término? También kilo sobre metro cuadrado. Entonces, como las unidades son consistentes, finalmente yo voy a escribir que la presión en A es igual a la presión en B. Estoy haciendo cálculos. ¿Dónde está mi calculadora? Entonces tenemos, a ver, 16 por 10 a la quinta por 4 dividido 60 al cuadrado dividido pi más 0,56 por 70. ¿Ya? Entonces, esto sale un valor de 605. Lo voy a anotar. 605 kilogramos sobre metro cuadrado. Entonces, la presión manométrica en el punto B es 600 kilos sobre metro cuadrado. Pero ahora me pide que lo exprese ese valor en metros de agua. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que dividir entre el peso específico del agua. Entonces, voy a escribir aquí, la presión en el punto B será igual. Entonces, 605, esto es kilos sobre metro cuadrado. Este es kilogramo fuerza.
voy a dividir. Me está pidiendo que exprese en metros de agua. Entonces yo tengo que dividir entre la densidad del agua. Si me pide que exprese en metros de alcohol, entonces tengo que dividir entre el peso específico del alcohol, ¿no? Entonces, en este caso, yo estoy dividiendo entre el peso específico del agua, ¿ya? ¿Y cuánto vale el peso específico del agua? El peso específico del agua vale 1000 kilos sobre metro cúbico. Entonces, directamente voy a colocar aquí el valor. 1000. Entonces, a ver, se va kilo con kilo, 2 metros con 2 metros y va a subir 1 metro. Entonces, esto va a ser igual a 0,605 metros de agua. Y ese es el resultado que me pide. Entonces, la presión manométrica en el punto D está expresada en metros de agua. ¿Qué significa eso? Significa que si yo coloco aquí en el interior del tanque una altura de 0,605 metros de agua, va a ejercer la misma presión que está ejerciéndolo el émbolo y el gas, ¿ya? Entonces, eso significa los 0,605 metros de agua. Bueno, entonces aquí terminamos el problema número 1. Entonces le decía, si desean ustedes hacerme alguna pregunta, alguna consulta, lo que no ha estado claro en este primer problema, pueden activar ahora su micrófono. Una cosa es meter bulla y otra cosa es activar el micrófono para preguntar al profesor, ¿no? Porque aquí podemos interactuar, ¿ya? Entonces, si hay alguna pregunta, me lo hace y si está todo claro, vamos a borrar para hacer otro problema. Siempre acostúmbrense a consultar y no quedarse con ninguna duda. Bueno, aparentemente entonces no hay preguntas, vamos a borrar. Hay 3 tipos de estos problemas en el práctico. El 1, el 2 y el 3. Y yo solamente estoy haciendo uno. El procedimiento para resolver estos problemas es prácticamente el mismo. Lo vamos a pasar ahora a hacer problemas del principio de Arquímedes. Siempre vamos a empezar con lo más fácil. Entonces, a ver. El 1.4. Vamos a hacer el problema 1.4. El problema 1.4 dice lo siguiente. Un iceberg, ahorita vamos a ver qué es un iceberg. Dice, un iceberg de peso específico 912. El iceberg es un trozo de hielo muy grande que después lo explicamos. Entonces me da el peso específico del iceberg, que es 912 kilos sobre metro cúbico. Un iceberg de peso específico 912 kilos por metro cúbico flota en el océano. Entre paréntesis está el peso específico del agua, que es igual a 1025. También las unidades de kilogramo sobre metro cúbico. Emergiendo del agua un volumen de 600 metros cúbicos. Entonces tiene un volumen libre, lo voy a representar así con BL, ¿ya? Un volumen libre de 600 metros cúbicos. Punto seguido, pregunta, ¿cuál es el volumen total del iceberg?
Entonces, el iceberg es un trozo de hielo muy grande que se ha desprendido de alguno de los glaciares, que generalmente se encuentran en el polo norte o en el polo sur, ¿no? En el océano del polo norte o del polo sur. Entonces, ese gran trozo de hielo, aproximadamente el 90% de su volumen queda libre por encima de la superficie del agua y el 10% queda sumergido. Entonces, si esta bolita es la superficie del mar, si es la superficie del mar, entonces aquí tenemos el iceberg. ¿Ya? Entonces, exagerando. ¿Ya? Entonces, todo el trozo que queda por encima de la superficie del océano, ¿ya? Aproximadamente representa un 90%. Entonces, a este volumen nosotros lo estamos llamando volumen libre. ¿Ya? Libre porque está por encima de la superficie. Y a la otra parte que está en el interior del agua, ¿ya? Es decir, toda esta parte, fíjense, que está en el interior del agua, entonces lo vamos a llamar volumen sumergido. ¿Ya? Entonces, este es el volumen sumergido. Entonces, el problema me dice que el peso específico del iceberg, en este caso entonces, de hielo. ¿No? Todo esto es hielo. Entonces, el peso específico del hielo es 912 kilos por metro cúbico. Y el peso específico del agua, del océano, que es un poco más salada que el agua dulce, es igual a 1025 kilos por metro cúbico. Me dice que el volumen libre o el volumen que queda por encima de la superficie, el volumen que emerge, dice, es igual a 600 metros cúbicos. La pregunta es calcular el volumen total del trozo de hielo. ¿Ya? Entonces, como nosotros estamos dividiendo en dos volúmenes, un volumen libre y un volumen sumergido, entonces el volumen total del iceberg será igual al volumen libre más el volumen sumergido. ¿Ya? Esa va a ser nuestra primera ecuación. Que el volumen total del iceberg es igual al volumen libre más el volumen sumergido. Bueno, entonces, para este problema vamos a aplicar el principio de Arquímedes. ¿Qué me dice el principio de Arquímedes? Me dice que cuando nosotros sumergimos un cuerpo en un líquido, el líquido ejerce una fuerza hacia arriba, que recibe el nombre de empuje, y que es igual a ¿qué? Al peso del volumen desalojado. En este caso, el volumen que desaloja este trozo de hielo va a ser igual a este volumen sumergido. ¿Ya? Entonces, si nosotros representamos las fuerzas que actúan sobre el iceberg, lo voy a hacer aquí abajo. Entonces, aquí en el centro está el centro de gravedad del iceberg. Entonces, tanto el empuje como el peso se encuentran sobre esa línea de acción. ¿Ya? Entonces, decía, aquí está, el agua está ejerciendo aquí un empuje. ¿No? Y por otro lado tenemos hacia abajo el peso. ¿No? Vamos a colocar aquí el peso del hielo. Ahora, pero decía, para que este trozo de hielo esté en equilibrio, estas dos fuerzas, es decir, el peso del hielo y el empuje, tienen que estar sobre la misma línea de acción. Caso contrario, no estarían en equilibrio. Entonces, como yo aquí me trazo un eje Y, entonces hacia arriba está actuando el empuje. ¿Eh? Y hacia abajo está actuando el peso. ¿Ya? El peso del hielo. Entonces, para mantener el equilibrio, la sumatoria de estas fuerzas tiene que ser igual a 0. Entonces, yo tendría que escribir, vamos a hacerlo con negro, ¿ven? Yo tendría que decir que la sumatoria de fuerzas verticales es igual a 0. Lo mismo que en estática. En estática habíamos visto cuerpos rígidos en equilibrio. Entonces, aquí estamos viendo cuerpos sumergidos en un líquido, que también, digamos, está en equilibrio.
Entonces aquí yo tendría que escribir bien que el empuje menos el peso del hielo es igual a 0. Sin embargo, nosotros sabemos que las fuerzas que tienen sentido hacia arriba se equilibran con las fuerzas que tienen sentido hacia abajo. Es por esta razón que directamente escribimos que el empuje es igual al peso del hielo. Esa es mi ecuación de equilibrio, porque no hay ninguna otra fuerza más que actúa sobre el trozo de hielo. Ahora, de acuerdo a Arquímedes, ¿a qué es igual el empuje? El empuje es igual al peso específico, en este caso del agua, ¿no? Porque es el peso específico del líquido, por el volumen sumergido. Entonces, el volumen sumergido, que también les dije, es igual al volumen desplazado. Igual al peso del hielo. ¿A qué va a ser igual el peso del hielo? Siempre van a partir de esta definición del peso específico, ¿ya? El peso específico de un cuerpo se define como a su peso por unidad de volumen. Entonces, yo quiero calcular el peso de un cuerpo, tengo que multiplicar el peso específico por el volumen, ¿ya? Entonces, aquí, el peso del hielo va a ser igual aquí al peso específico del hielo por el volumen total del hielo. ¿De acuerdo? El empuje es igual al peso del hielo. Y el peso del hielo es igual al peso específico del hielo por el volumen del hielo. En este caso, el volumen total de todo el trozo de hielo que está dado por la ecuación 1. Entonces, esta para nosotros es nuestra ecuación 2. ¿De acuerdo? Ahora, tengo yo dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? ¿Ya? El volumen sumergido y el volumen total. Entonces, a partir de la ecuación 1, yo voy a despejar el volumen sumergido, ¿ya? Entonces, el volumen sumergido va a ser igual al volumen total menos el volumen libre. Menos el volumen libre. Entonces, ahora esta lo voy a llamar ecuación 3. ¿Y dónde lo voy a sustituir? Lo voy a sustituir aquí, ¿ya? Entonces, voy a sustituir la ecuación 3 en la ecuación 2, en vez de B. Entonces, esto me va a quedar así, peso específico del agua, y aquí en vez de BS, coloco B menos BL, ¿no es? Igual al peso específico del hielo por el volumen total del ICB. Voy a separar esto en dos paréntesis. Entonces digo, peso específico del agua por B, menos peso específico del agua por el volumen libre, igual al peso específico del hielo por B. Entonces ahora este término del lado derecho lo traigo al lado izquierdo y factorizo el volumen. Entonces factorizamos el volumen, me queda peso específico del agua menos el peso específico del hielo, y este término que está negativo lo llevo al lado derecho. Entonces va a ser igual al peso específico del agua por el volumen libre. Finalmente de aquí despejo el volumen. Entonces el volumen va a ser igual a ¿qué? Al peso específico del agua por el volumen libre dividido el peso específico del agua menos el peso específico del hielo. Finalmente reemplazamos valores, ¿ya? ¿Cuánto es el peso específico del agua? 10.25. 10.25. No voy a colocar unidades, ¿ya? Entonces ustedes saben que aquí las unidades del peso específico se van a cancelar con las unidades del peso específico. Y me va a quedar unidades de volumen simplemente. Entonces aquí tengo el peso específico del agua, 1025. Por el volumen libre me dice que 600. 600. Dividido el peso específico del agua, otra vez, 10.25. Menos 912. ¿Ya? El peso específico del hielo es 902. Entonces vamos a hacer ahora las respectivas operaciones. A ver si cálculo, creo que yo ya lo tenía.
sale 5.442,5. 5.442,5 metros cúbicos, ¿ya? Entonces, la respuesta para este problema es de que el volumen de todo el hielo es igual a 5.442,5 metros cúbicos, ¿ya? Entonces, de esa forma estaría resuelta este segundo problema. Nuevamente, si desean hacer alguna pregunta o alguna consulta, pueden activar su micrófono y me lo hacen, ¿ya? Está todo claro, ingeniero. Ya ahí, entonces vamos a borrar y vamos a hacer otro problema de archivo. Vamos a tratar de hacer, si unos 4 problemas. El día miércoles vamos a continuar con problemas de cuerpos sumergidos, como ser postes, varillas, problemas de empuje. Y ya la otra semana, que también vamos a hacer problemas el próximo lunes, ya vamos a hacer un par de compuertas y con eso terminamos el capítulo. A ver, vamos a ver ahora. Comando de batería. Todavía está bien. Ahí vamos a saltear. Al problema 1.8. Vamos a pasar al problema 1.8. El problema 1.8 dice lo siguiente. Una muestra de mineral pesa 17,5 newtons en el aire. Entonces voy a anotar aquí el peso de un mineral, WM voy a poner. Me dice que pesa 17,5 newtons. En el aire. El peso en el aire es el peso real de un cuerpo. Yo, por ejemplo, me subo a una balanza y peso 64 kilos. Entonces, ese peso, para mí es mi peso real, mi peso verdadero. ¿Y por qué se dice medido en el aire? Porque todos los cuerpos estamos sumergidos en esta gran masa de aire. Entonces, el aire también ejerce un pequeño empuje sobre todos los cuerpos. Pero ese empuje es tan pequeño que lo despreciamos. Entonces, el peso medido yo en el aire es el peso real de un cuerpo. En este caso, el peso real de la muestra de mineral es 17,5 newtons. Dice, pero si se cuelga de un hilo y se sumerge por completo en agua, la tensión en el hilo es de 11,2 newtons. Está dando que la tensión en el hilo es 11,2 newtons. Ahorita vamos a armar el problema. Punto seguido. Calcule el volumen total y la densidad de la muestra. Entonces, me está pidiendo el volumen de la muestra y la densidad de la muestra. ¿Ya? Entonces, el problema me dice lo siguiente. Si yo agarro, digamos, a ese cuerpo, ¿ya? Supongamos que vamos a darle, no importa, cualquier forma. Acá está el cuerpo. ¿Ya? Entonces, yo si lo cuelgo aquí de un dinamómetro, ustedes saben que es un dinamómetro, una balanza de resorte. Entonces, si lo cuelgo de un dinamómetro, este peso me dice que es igual a 17,5 newtons, ¿ya? Entonces, ese es su peso real.
Pero ahora, ¿qué pasa? Si yo agarro ese cuerpo, lo introduzco en un recipiente con agua. Entonces agarro aquí agua. Y ese cuerpo lo sumergimos completamente. Pero para sumergirlo completamente, dice, lo colocamos nosotros aquí un hilo. Pero este hilo va también aquí a una balanza. El hilo no es una unidad de medida, ¿no ve? Entonces, este hilo va a un dinamómetro. ¿Ya? Entonces, si aquí el dinamómetro, en este caso, el dinamómetro está midiendo 11,2 newtons. Entonces, ¿dónde se va a transmitir eso? Se va a transmitir aquí en la cuerda o en el hilo. En esa tensión. Y en ese caso me dice que esta tensión es igual a 11,2 newtons cuando este cuerpo está totalmente sumergido. Entonces, vamos a representar las otras dos fuerzas cuando el mineral está sumergido. Pues ya sabemos que una fuerza es la tensión hacia arriba. ¿Por qué? Porque un hilo, una cuerda, jala, no empuja, ¿no ve? Entonces la cuerda está jalando hacia arriba. ¿Qué otra fuerza tenemos aquí? Tenemos hacia abajo el peso. Lo voy a hacer así grande, ¿ya? Entonces tenemos el peso del mineral. Y tenemos otra fuerza hacia arriba que es el empuje. Ahora sí, estas tres fuerzas siempre tienen que estar sobre la misma línea de acción. Entonces aquí está el centro de gravedad. Entonces ahí está para nosotros la tensión. En la misma línea de acción está el empuje. Y en la misma línea de acción está el peso. Esas tres fuerzas están en equilibrio. Entonces, si nosotros hacemos una sumatoria de fuerzas verticales, ¿no? Sumatoria de fuerzas verticales, esto va a ser igual a 0. ¿Qué fuerzas tengo hacia arriba? La tensión más el empuje. La tensión más el empuje, y eso tiene que ser igual a ¿qué? Al peso del mineral. ¿No? La tensión más el empuje debe ser igual al peso de la muestra o el peso del mineral. Entonces, esa va a ser nuestra ecuación de equilibrio. No hay más fuerza. Fíjense ahora que tenemos nosotros como datos el peso del material o el peso del mineral y tenemos la tensión. Entonces yo puedo escribir aquello, fíjense, puedo escribir así, de que el empuje va a ser igual al peso del mineral menos la tensión. ¿Cuánto vale el peso del mineral? 17,5. Menos 11,2. Entonces, ¿cuánto es esa diferencia? 17,5 menos 11,2 es 6,3. Entonces, esto es 6,3 newtons. Entonces, el empuje es igual a 6,3 newtons. ¿Pero a qué es igual el empuje? El empuje será igual al peso específico del agua por el volumen desalojado. Pero en este caso, el volumen desalojado es igual al volumen de todo el mineral, porque todo el mineral está sumergido. ¿A ver? Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? A 6,3 newtons. Muy bien. Entonces, fíjense que ahora el empuje, todo esto es el empuje, el producto del peso específico del agua por el volumen del mineral es igual al empuje. Entonces, el empuje está expresado en newtons. Entonces, yo de aquí voy a despejar el volumen de la muestra o el volumen del mineral, que va a ser igual a ¿qué? En el numerador tengo 6,3
newtons y en el denominador tengo el peso específico del agua. Ahora, el volumen generalmente lo expresamos en metros cúbicos, en centímetros cúbicos o en litros. Entonces ahora yo tengo que buscar en qué unidades debe estar expresado el peso específico del agua. ¿Ya? En este caso, el peso específico del agua lo vamos a expresar en newton sobre metro cúbico. Entonces, por definición, también el peso específico, en este caso del agua, es igual, ¿ya?, a la densidad del agua por la aceleración de la gravedad. Entonces, el peso específico del agua va a ser igual. ¿Cuánto vale la densidad del agua? Vale 1000 kilos sobre metro cúbico. ¿Cuánto vale la aceleración de la gravedad? 9,81 metros sobre segundo cuadrado. También al multiplicar la densidad por la aceleración de la gravedad, me va a dar en newton sobre metro cúbico. ¿Por qué? Porque el kilo por el metro sobre el segundo cuadrado es newton. Y me va a quedar newton sobre metro cúbico. Entonces, el peso específico del agua, expresado en newton sobre metro cúbico, es igual a 9,810, a 9,810 newton sobre metro cúbico. Entonces ahora me vengo aquí a mi ecuación. Entonces en el numerador tengo 6,3 newtons. Y en el denominador tengo 98,10. Newton sobre metro cúbico. ¿Ya? Entonces ahora Newton con Newton se cancela y el metro cúbico va a subir al numerador. ¿Ya? Entonces vamos a ver cuánto me sale eso. 6,3 dividido 98,10. Y eso me sale 6,42 por 10 a la menos 4. ¿Ya? 6,42 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Entonces me pide calcular el volumen. No me está pidiendo que sea en centímetros cúbicos, en litros. Entonces yo lo puedo expresar en cualquier resultado cuando no me piden qué unidades específicas. ¿Ya? Entonces ya tenemos respondido la primera pregunta. El volumen del mineral o de la muestra es 6,42 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. ¿Ya? Ahora, ¿qué me pide calcular? La densidad. La densidad es igual a ¿qué? A masa sobre volumen, ¿no? Entonces nosotros sabemos que la densidad, en este caso la densidad del mineral, será igual a la masa del mineral entre el volumen. Pero a veces yo no tengo la masa, pero tengo el peso. Entonces hay otra relación que me dice que el peso de un cuerpo es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Entonces la masa es igual a ¿qué? Al peso sobre G. En este caso, la masa del mineral será igual al peso del mineral dividido la aceleración de la gravedad. Entonces me vengo a esta fórmula. Entonces aquí tengo que la masa es igual al peso del mineral dividido G. Y luego aquí dividido el volumen del. Entonces esta G baja abajo finalmente, entonces voy a tener el volumen del mineral dividido la aceleración de la gravedad por el volumen del mineral. Entonces la densidad del mineral va a ser igual. ¿Cuánto vale el peso? Fíjense, estoy expresando yo. ¿Dónde está? 17,5. Dividido 9,81. Y aquí tengo esto, 6,42 por 10 a la menos 4. ¿Ya? Entonces, finalmente, voy a hacer ese cálculo.
17.5 dividido 981 dividido 6.42. Esto por 10.000. Sale 2.778. $2.778,65 kilos por metro cúbico. ¿Ya? Muy bien. Nuevamente pueden activar su micrófono si desean hacerme alguna pregunta o alguna consulta, pueden hacerlo con toda confianza, ¿ya? Caso contrario, a ver cómo vamos de hora. Yo, ingeniero, disculpe una. Sí, hijito, con toda confianza. Hay cuando multiplica, digamos, la aceleración de la gravedad, hay un segundos al cuadrado. ¿Qué pasa con eso? Ah, ya, ahora sí, aquí lo vemos. Como ya está resuelto el problema, entonces voy a borrar esta parte de arriba. ¿Eh? Entonces aquí voy a escribir entonces la densidad. Fíjate que yo estoy colocando aquí el peso que está en newtons, ¿no ves? Entonces estos 17,5 son en newton. Voy a colocar solamente las unidades, ¿ya? Newton. Ahora, de aquí de G, tengo metros sobre segundo cuadrado. ¿No es? Metros sobre segundo cuadrado. Y aquí vienen, estos son metros cúbicos. ¿No? Entonces aquí tenemos por... Así era, ¿no ve? Entonces tenemos aquí, miren, Newton. ¿Dónde está? Allá está. Newton. ¿No ve? Aquí hemos dicho metro sobre segundo cuadrado y aquí metro cúbico. Ahora, ustedes saben de que un newton, ¿cuáles son las unidades de un newton? Un newton son las unidades de ¿qué? De kilo por metro sobre segundo cuadrado. Entonces, un newton tiene kilo metro sobre segundo cuadrado. Entonces, ahora fíjense, el newton con el newton se va a anular. Este segundo cuadrado con este segundo cuadrado se va a anular. ¿Ya? Este metro con este metro se va a anular. Entonces, ¿qué me queda? Simplemente el kilo sobre el metro cúbico. ¿Ya? Ya ahí salen las unidades, ¿sí? Kilo sobre metro cúbico. ¿Está claro? ¿Alguna otra pregunta? ¿También tu pregunta yo queda aclarado con eso? ¿O? Sí, ingeniero, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Si no, vamos a aprovechar el tiempo para resolver un problemita más. Todo claro, ingeniero. Muy bien. No, que se me perdió de aquí. Lo vamos a hacer ahora. A ver, vamos a borrar. Ah, mi pizarrita ya está viejita. Pero voy a enchufar mi computadora, si no lo descargaré. Pues vamos a hacer ahora el problema. A ver. El 1.10. El 1.10 dice lo siguiente. Una esfera de 120 centímetros de diámetro flota en agua con su mitad sumergida. Punto seguido. ¿Qué peso mínimo de aluminio, de peso específico 2.700 kilos sobre metro cúbico,
utilizado como anclaje será necesario para sumergir completamente la esfera. Para sumergir completamente la esfera, bueno, hay 2 o 3 problemas de este tipo que tenemos que dividirlos en 2 partes. ¿Ya? Entonces, la primera parte nos dice lo siguiente. Una esfera de 120 centímetros de diámetro flota en agua con su mitad sumergida. Entonces, esa es la primera parte del problema que nos sirve para determinar la densidad de la esfera. ¿Ya? Entonces, voy a anotar aquí el diámetro. Me dice que el diámetro es igual a 120 centímetros. Entonces, me dice que esta esfera flota con la mitad sumergida en agua. Está mi reglita. Aquí está. Entonces agarramos nosotros. A ver. Ahí está. Entonces aquí tenemos la esfera. Entonces esa es la primera parte del problema. ¿Ya? Entonces me dice una esfera de 120 centímetros de diámetro flota en agua con su mitad sumergida. ¿Ya? Entonces esta primera parte nos sirve para determinar la densidad de la esfera. Entonces cuando la esfera está sumergida en agua, solamente la mitad queda dentro del agua y la mitad queda fuera del agua. Entonces, si nosotros representamos con B, es decir, si yo represento con B el volumen de la esfera, ¿ya? B es el volumen de la esfera, ¿no? El volumen de la esfera, ¿ya? Entonces, aquí sí te voy a anotar porque allá voy a necesitar el espacio. Volumen de la esfera. Entonces, fíjense, el volumen sumergido es la mitad. Entonces, el volumen sumergido es igual a 1/2 de B. El volumen sumergido, que es este, es simplemente la mitad del volumen de toda la esfera. Entonces, las fuerzas que están actuando aquí son solamente 2, que lo voy a representar de esta forma. Entonces, tenemos hacia arriba el empuje, que es el agua sobre la esfera. Y hacia abajo tenemos el peso de la esfera. ¿Eh? El peso de la esfera, que voy a representar simplemente con W. Entonces, la sumatoria de fuerzas verticales es igual a 0. Entonces, el empuje menos el peso igual a 0. O directamente puedo escribir empuje igual al peso. ¿A qué es igual el empuje? Al peso específico del agua, ¿ya? Por el volumen desalojado o volumen sumergido. Volumen sumergido. ¿Y a qué es igual el peso de la esfera? ¿Ya? El peso de la esfera es igual al peso específico, ¿ya? Al peso específico de la esfera, lo voy a colocar así, por el volumen de la esfera, que estoy representando con B. ¿Vale? Entonces, ¿de dónde viene eso? De esta definición. El peso específico es igual a ¿qué? A peso sobre volumen. Entonces, el peso de aquí despejando es igual a peso específico por volumen. ¿Vale? Entonces, el peso de la esfera es igual al peso específico de la esfera por su volumen. Ahora, el volumen sumergido, fíjense, es 1/2 de B. Entonces, tengo aquí peso específico del agua. Entonces, en vez del volumen sumergido, escribo 1/2 del volumen de la esfera. Y eso es igual a ¿qué? Al peso específico de la esfera por B. Entonces, ahora simplificamos el volumen.
esto con esto se simplifica. Y nos queda que el peso específico de la esfera es igual a la mitad del peso específico del agua. Pero podemos encontrar eso, el valor numérico. El peso específico del agua es 1000 kilos por metro cúbico, entre 2. Entonces, el peso específico de la esfera es igual a 500 kilos sobre metro cúbico. Entonces, esa es la primera parte del problema, que solamente me ha servido para encontrar el peso específico de la esfera, ¿no ven? Entonces, hemos cumplido con la primera parte del problema, que me dice que la esfera de 120 centímetros de diámetro flota en agua con su mitad sumergida. Ahora vamos a la segunda parte del problema, ¿ya? Que dice lo siguiente. ¿Qué peso mínimo de aluminio me está dando ahora? Me está pidiendo el peso del aluminio. Entonces, ¿qué peso mínimo de aluminio nos da el peso específico del aluminio? Me dice que es igual a 2.700 kilos sobre metro cúbico, ¿ya? El peso específico del aluminio, 2.700 kilos sobre metro cúbico. Entonces nos dice qué peso de aluminio de un peso específico de 2.700 kilos por metro cúbico, utilizado como anclaje, será necesario para sumergir completamente la esfera. Muy bien. Entonces ahora a esta esfera tenemos que colocarlo aquí en su parte inferior, ¿ya? Un pedazo de aluminio para que la esfera quede sumergida completamente. Cuando dice anclaje es que lo tenemos que colocar debajo de la esfera. Puede estar soldado o podemos colgarlo con un hilito. Total, el hilo no tiene masa, no tiene peso. Despreciamos la masa del hilo. Pero lo importante es que esté colgada de la parte inferior de la esfera. Entonces ahora, nuestro problema quedaría de la siguiente manera. Aquí lo voy a hacer nuevamente. Entonces ahora la esfera está sumergida completamente. Pero aquí hay un trozo de aluminio. Entonces cuando colocamos el aluminio aquí en la parte inferior, entonces la esfera queda sumergida completamente. La pregunta es, ¿qué peso de ese aluminio debemos colocarlo para que la esfera esté sumergida completamente? ¿A ver? Muy bien. Entonces ahora representemos las fuerzas que actúan. Lo voy a hacer aquí y luego sobre la misma línea de acción. Ya dije, todas las fuerzas actúan sobre la misma línea de acción y pasan por el centro de gravedad. Pasan por donde está el peso del cuerpo. Entonces, en este caso, fíjense, tengo dos empujes. Un empuje que es el agua sobre el aluminio. Otro empuje que es el agua sobre la esfera. Entonces, un empuje que es el agua sobre la esfera. Otro empuje que es el agua sobre el aluminio. Y vamos a tener dos fuerzas hacia abajo. Entonces, vamos a tener aquí el peso de la esfera y vamos a tener el peso del aluminio. Si yo represento las fuerzas sobre una misma línea de acción, entonces aquí tenemos el empuje sobre la esfera y el empuje sobre el aluminio. Tenemos hacia abajo el peso del aluminio y tenemos aquí el peso de la esfera. ¿Ya? El peso del aluminio, el peso de la esfera. Empuje sobre el aluminio, empuje sobre la esfera. Entonces ahora tenemos dos fuerzas hacia arriba y dos fuerzas hacia abajo. Entonces para que esté en equilibrio,
La sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. Entonces, hacia arriba tengo el empuje sobre el aluminio más el empuje sobre la esfera. Eso debe ser igual al peso sobre, perdón, al peso del aluminio más el peso de la esfera. ¿Ya? Esa es nuestra ecuación de equilibrio. Ahora, el empuje sobre el aluminio, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al peso específico del agua por el volumen de aluminio sumergido, más el empuje sobre la esfera, el peso específico del agua por el volumen de la esfera, que estoy representando simplemente con B. Igual, el peso del aluminio es mi incógnita. Entonces, no, eso no, lo dejo así, no puedo poner en función de nada. Entonces, el peso del aluminio más. Ahora, el peso de la esfera. ¿A qué es igual el peso de la esfera? Va a ser igual al peso específico de la esfera, que hemos calculado aquí que vale 500, por el volumen de la esfera, por B. ¿Ya? Ahora, si yo tuviera que calcular el volumen del aluminio, este peso lo pongo en función del volumen. Como tengo que calcular yo el peso del aluminio, entonces este volumen de aluminio lo tengo que poner en función del peso. ¿Cuál es la ecuación que utilizo? Esta ecuación. Peso específico, peso sobre volumen. Entonces de aquí, si yo despejo el volumen, ¿ya? Va a ser igual a ¿qué? A peso sobre peso específico. Entonces, volumen del aluminio, peso del aluminio sobre el peso específico del aluminio. Eso es lo que voy a hacer yo en esta ecuación. Entonces, peso específico del agua por el volumen del aluminio. El volumen del aluminio es igual a ¿qué? Al peso del aluminio dividido el peso específico del aluminio, más el peso específico del agua por B, igual el peso del aluminio, más el peso específico de la esfera por B. Ahora voy a agrupar dos términos que tenemos un término común. Fíjense. Aquí tengo yo el peso específico de la esfera por su volumen. Aquí tengo yo el peso específico del agua por volumen. Entonces, este término lo traigo al lado izquierdo y voy a factorizar B. Entonces, fíjense, si factorizo B, entonces me queda peso específico del agua menos peso específico de la esfera. Entonces, este término viene con signo menos aquí al lado izquierdo. Igual. Aquí voy a agrupar ahora este término donde está el peso del aluminio. Ahí está y aquí también está. Entonces, este término lo llevo al lado derecho. ¿Y qué factorizo? Voy a factorizar aquí el peso del aluminio. Entonces, abro paréntesis, me queda ahí 1. Menos, esto va con signo menos. Factorizo yo el peso del aluminio, me va a quedar el peso específico del agua dividido el peso específico del aluminio. ¿Ya? Bueno, como ahora no tengo espacio en mi pizarra, necesariamente tengo que borrar algo. ¿Ya? Voy a borrar esa primera parte de arriba. Cualquiera de los aquí voy a intentar una filita más. Entonces, el peso del aluminio va a ser igual al volumen de la esfera, paréntesis, peso específico del agua menos peso específico de la esfera, dividido todo 1 menos el peso específico del agua sobre el peso específico del aluminio. ¿Ya? Entonces, con esa ecuación vamos a calcular el peso del aluminio. ¿De acuerdo? Fíjense, aquí en el denominador no quedan unidades. Entonces, aquí vamos a tener unidades de volumen por unidades de peso específico. Unidades de volumen por peso específico me va a dar unidades de peso. ¿Ya? Muy bien, entonces finalmente les decía, voy a borrar esta primera parte del problema para hacer ese cálculo.
Aquí lo voy a hacer. Entonces, el peso del aluminio va a ser igual en el numerador. El volumen de una esfera, ¿ya? El volumen de una esfera, aquí lo voy a escribir, el volumen de una esfera es igual a 4/3 pi por r al cubo, ¿ya? El volumen de una esfera es 4/3 pi r al cubo. Nosotros teníamos de dato el diámetro, ¿no ve? El diámetro que era 120. El Borrello estaba aquí. El diámetro teníamos de la esfera. Ese diámetro de la esfera era igual a 120 centímetros. Entonces, el radio de la esfera es la mitad, ¿ya? 60 centímetros. El diámetro, 120, y el radio, la mitad, 60 centímetros. Entonces, directamente voy a reemplazar aquí. Entonces, en vez del volumen, 4/3. Entonces, si el radio es 60 centímetros, en metros va a ser 0,6. Entonces, coloco 0,6, todo esto al cubo, ¿no? Aquí estoy en esta fórmula que se ve. Peso específico del agua menos peso específico del esfera. El peso específico del agua es 1000. Y el peso específico de la esfera es 500. Entonces tengo 1000 menos 500. No estoy colocando unidades porque las unidades me van a dar en kilos. Dividir 1 menos, aquí tengo peso específico del agua, 1000, dividido el peso específico del aluminio, que es 2700, es de edad. Muy bien. Y luego lo que hago es operaciones. Entonces, el peso del aluminio va a ser igual. ¿Dónde está mi maquinita? Entonces, tengo aquí 1 menos 1000 dividido 2700. Igual lo subo al numerador por 4 por pi por 0.6 al cuadrado por 0.6, no se nota el cubo, por 500. Igual, eso dividido 3. Entonces eso me sale 718,5. ¿Ya? 718,5 en kilogramos de fuerza. Ya yo puedo multiplicarlo por 9,81 y lo obtengo en newton. ¿Ya? Muy bien, mis queridos alumnos. Entonces, lamentablemente para este tipo de problemas un poquito grandecitos, ya me queda chica mi pizarrita, ¿ya? Pero tratamos de hacerlo lo mejor que está a nuestro alcance. Pueden activar su micrófono si hubiera alguna pregunta o alguna consulta sobre este último problema, ¿ya? Caso contrario, aquí vamos a quedar y vamos a continuar la próxima clase. ¿Hay alguna pregunta? Está Aquí. todo claro, ingeniero. Ya está, muy bien. Entonces aquí vamos a parar la grabación. Inge, una pregunta. ¿Esto Sí. le va a subir esto al Moodle? Sí, entonces yo primero lo subo al YouTube y luego solamente el link ya lo subo ahí al Moodle. Ahí en la parte final del capítulo 1, ahí va a estar el link de la grabación. ¿Listo? Listo, Inge, muchas gracias. Muy bien. Entonces me cuidan, un abrazo. Nos vemos la próxima clase. Chao, chao.